Shalom, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar nuestro estudio de Pirkei Avot, el tratado de nuestros padres. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 1, Mishnah número 2. Capítulo 1, Mishnah número 2. Y vamos a ver qué nos dice esta Mishnah. Esta Mishnah nos dice lo siguiente. Shimon Hatzadik era uno de los remanentes últimos miembros de la Gran Asamblea. De la Gran Asamblea, recordemos que viene desde los tiempos de Moshe Rabbeinu, cuando estableció el Beidín, la Gran Asamblea. Y él solía decir, el mundo está basado sobre tres pilares o sobre tres cosas. Y los tres pilares o las tres cosas son la Torá, el servicio a Hashem y sobre las obras de bondad. Entonces, Torá, servicio a Hashem y las obras de bondad. Sobre estos tres pilares, este varón escribió y empezó a hablar allí al respecto sobre estos tres pilares. Y vamos a ver que empezó a hablar Shimon Hatzadik. Hoy no me voy a detener en quién era Shimon Hatzadik, sino vamos a empezar a hablar qué nos quiere mostrar estos tres pilares. Entonces, el primer pilar que encontramos es la Torá. Y la Mishnah nos dice que sobre estos tres pilares se sostiene el mundo o se cimenta el mundo. Sobre la Torá, el servicio a Hashem y sobre las obras de bondad. Entonces vamos a ver el primer punto sobre la Torá. ¿Qué nos dice sobre la Torá? Vamos a ir a un texto. El texto lo tenemos en Jeremías capítulo 33, versículo 25. Aquí está lo que Adonai dice. Si yo no he establecido mi pacto con el día y la noche y he fijado las leyes para el firmamento y la tierra. Aquí está lo que Hashem dice: si yo no he establecido mi pacto con el día y la noche y he fijado las leyes para el firmamento y la tierra. Cuando miramos este texto y recordamos los pensamientos que han tenido los grandes jajamín, los grandes estudiosos de los tiempos de antaño de la Torá, nos dice que el pacto o el actual pacto, el cual realizó el Eterno, está sujeto a su Torá. Los grandes estudiosos indican que el estudio de la Torá es fundamental para que el mundo no caiga en oscuridad. Entonces, de aquí podemos nosotros observar cómo Yeshua ratifica la importancia de traer la luz a este mundo. Y de hecho nos muestra que Él es la luz. Muchos pueblos confían en carros y caballos, pero nosotros confiamos en Hashem, nos dice un texto. Y aquí encontramos que Jeremías nos muestra y nos ratifica algo muy importante. Hashem hizo un pacto con la luz y la oscuridad, y es que nosotros debemos esforzarnos en el estudio de la Torá. Y algunos textos mesiánicos nos dicen, pero nosotros no somos hijos de la oscuridad, sino de la luz. Y la luz es necesaria que la traigamos a este mundo cada día más. ¿Para qué? Para que la oscuridad no se apodere de ella. Y es bueno recordar a Lot y a la ciudad donde estuvo Lot. Llegó tanta fue la oscuridad que llegó a Sodoma y Gomorra, que a pesar de que Hashem envió unos mensajeros, no hubo en ellos el temor de la muerte, porque ya sus corazones estaban totalmente oscuros. Juan 8, versículo 12. Yeshua les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Y les habló Yeshua otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no seguirá en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida por siempre. Vamos a mirar otro texto. También está en Juan. Juan capítulo 9, versículo 5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Qué sucede y qué importante es algo cuando Yeshua nos muestra y Él nos dice que es la luz? Y muchos textos encontramos, yo soy la luz del mundo. Y mientras yo estaba, yo traía la luz al mundo. Este es el primer pilar. Aquel que de una u otra forma quiere ser cimentado, bien puesto en la Torá, debe traer la luz del mundo. Porque en el mundo y en lo posible que estemos nosotros en él, debemos procurar siempre que la luz del Mesías brille. Tristemente, encontramos en nuestro tiempo que a veces reina un poco más la oscuridad que la luz. Y no nos damos cuenta que cuando apartamos o dejamos de lado la Torá y dejamos que el mundo empiece a caminar en esa línea de acuerdo a los placeres carnales, empieza a apagarse. Y cuando se apaga el mundo, llegan los grandes juicios de parte de Hashem. Porque cuando crece tanto la maldad, el Eterno debe realizar algo para cortarlo. Recordemos la Torre de Babel. Muchos se reunieron, pero no fue para traer la luz, sino para traer oscuridad. ¿Y qué deseaban? Deseaban crecer tanto hasta llegar al cielo y sentirse como Dios. Juan 3, versículo 19. Este es el juicio. La luz vino al mundo y los hijos de los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora este es el juicio. La claridad ha entrado en el mundo, pero los hijos de los hombres amaron más las tinieblas que a la claridad. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. ¿Qué sucedió aquí? Aquí podemos encontrar el fiel reflejo como en los tiempos de Yeshua amaron más la oscuridad debido a sus acciones. ¿Y cuáles eran sus acciones? Acciones incorrectas que iban totalmente errado a lo que el Eterno mostraba en su Torá. Y vemos un gran ejemplo. Y ahí sale el ejemplo o el viejo refrán que dice, nadie es profeta en su tierra. Y a Yeshua le sucedió. Quiso llevar la luz allí a esta tierra y todos salieron y le dijeron, vete de aquí, vete de aquí. Y él tuvo que salir porque fue más fuerte la oscuridad que el deseo y el anhelo de ellos tener luz. Y encontramos hoy en día a muchas personas que tienen más apegado y más afín y con más deseo esa fuerza de vivir en oscuridad que de traer la luz a su vida. Y aún y con todo esto, el gran pueblo de Israel nos dice y nos trae ese gran ejemplo hermoso y maravilloso que es, mientras que muchas naciones salen y pelean y esperan en sus ejércitos, en sus caballos, en su fuerza, nosotros sabemos que el Dios que guarda a Israel no duerme. El Dios que guarda tu vida y la mía no duerme, pero no duerme cuando yo me esfuerzo para traer la luz de la Torá a mi vida. Y soy luz para todos aquellos quienes me rodean. Entonces, una parte fundamental e importantísima que debemos tener cada uno de nosotros
es la cultura y la educación de esforzarnos para vivir estudiando la Torá. Porque cuando tú estudias y te esfuerzas en el camino de la Torá, aún los demonios huyen. ¿Por qué huyen? Porque ellos no quieren ser descubiertos por la luz. Cuando tienes la mente ocupada, no vas a permitirte que entren pensamientos que roben tu tranquilidad. Cuando tienes tu mente ocupada en lo que el Eterno quiere hablar para ti, tú no estás preocupado en mirar, en codiciar lo que los demás tienen, en desear la mujer del otro, en anhelar todo lo que el otro tiene, no solo física, sino a veces también emocional y muchas otras cosas más. Entonces, la Torá y el pilar de la Torá y el mundo está sostenido por aquellos que buscan constantemente que baje la luz de Hashem a este mundo. La invitación a este primer punto es que tú te esfuerces para que día a día traigas la luz de Hashem a este mundo. Recordemos a Abraham Avinu, de nuevo cuando se le presentan los ángeles. Y a Abraham le dicen, Hashem, Padre, ¿y si hay 50 justos, 50 sadik, por esos 50 vas a destruir la ciudad? Y Hashem le dice, no, llegó a 10 y no encontró los 10. Que tú y yo seamos recordados por ser esos sadik, esos justos que buscan, anhelan y desean que la luz de la Torá esté en medio de nosotros. Que el Mesías de Israel sea quien refleje cada una de nuestras vidas. La invitación es a que nos esforcemos para que la Torá y el pilar y los principios de la Torá sigan en este mundo y no reine la oscuridad y los principios y los deseos de la carne del hombre. Y vamos a ver nuestro segundo punto. El segundo punto nos habla y nos hace énfasis en el servicio a Hashem. El servicio a Hashem. El servicio a Hashem debemos anclarlo a algo muy particular y es precisamente a que tenemos la luz de la Torá y debemos de nuevo con esa luz ponerlo en práctica. Josué 1, versículo 8 nos habla algo muy particular y nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o de la instrucción, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si no nos esforzamos en traer la luz al mundo, podemos ver cómo cada vez se está llegando a un punto donde deja de sostenerse sobre la Torá y pasa a sostenerse sobre las tinieblas. El texto de Hechos, capítulo 26, versículo 23, nos habla al respecto. En esta versión nos dice así, que el Mashiach moriría y que él, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, proclamaría luz al pueblo y a los goim. El Mesías moriría y que él sería el primero en resucitar entre los muertos y proclamaría luz al pueblo y a los goim. ¿Luz a quién? A Israel y a las naciones. Para poder entender el servicio a Hashem, debo tener muy claro que nosotros debemos ser luz porque ya vino el Mesías y proclamó la luz al pueblo y la luz a las naciones.
a los gentiles. Vamos a ver entonces este segundo pilar. Y el segundo pilar nos habla del servicio al Eterno. Segundo pilar, el servicio al Eterno. Entonces aquí, para entender este segundo pilar, es importante que recordemos algo. Y es los tiempos del primer y el segundo templo. En los tiempos del primer y el segundo templo, todos, tanto Israel como las naciones, eran beneficiados de los sacrificios o los korbanot que realizaban en el templo. Pero hoy en día, al no haber templo, cada uno de nosotros debemos hacer sacrificio a Hashem. El servicio al templo implica una acción y la acción es el sacrificio. En los casos del primer y segundo templo, la acción de los levitas y los coanim eran llevar hasta el final el sacrificio y que ascendiera y fuera olor grato para Hashem. Y hoy en día nosotros tenemos que entender cómo podemos hacer ese servicio al Eterno. ¿Cómo podemos nosotros hacer ese servicio al Eterno? Vamos a mirar el Salmo, Salmos 145, versículo 18. Adonai está cerca de todos los que le invocan a él, de todos los que lo consideran, le invoca, de todos los que con sinceridad le invocan. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan, de verdad. Vamos a entender un poco cómo deben ser nuestras oraciones, porque a veces oramos, pero parece ser que no oramos como con ese sentir, con ese deseo, con esa fuerza. Entonces, cada oración de nosotros debe ser con todo el corazón. Es decir, las palabras de la oración deben ser como el cuerpo nuestro. Y la concentración de la oración como nuestro espíritu. Vuelvo y repito, cada oración de nosotros debe ser con todo el corazón, es decir, si lo comparáramos, las palabras de la oración deberían ser como el cuerpo, ¿sí? Y la concentración de nuestra oración debería ser como el espíritu. ¿Por qué? Isaías capítulo 29, versículo 13. Y dijo Adonai, porque este pueblo se acerca a mí y me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me sirven enseñando preceptos y enseñanzas de hombres. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué es esto? Cada oración debe ir bien dirigida porque nosotros no podemos expresar con nuestra boca o rezar con nuestra boca y tener nuestro corazón dirigido en otros asuntos o en otras cuestiones. Entonces es como algo así cuando estaba uno en el colegio de chico, en el puesto, y el maestro estaba diciendo o haciendo un dictado y tú estabas allí y el maestro dice, wow, todos están escribiendo. Y no sé, en algún momento el maestro dice, Luis, y Luis, sí, señor, por favor, repíteles a todos, ¿cuál fue el último fragmento en la lectura? Y va el maestro y mira a Luis, y no, Luis no estaba escribiendo lo que él estaba escuchando, estaba escribiendo era corazones y haciendo carticas para la novia. Entonces, nuestra palabra no puede quedar en solo eso, palabras, sino que es necesario que dichas palabras sean conectadas con nuestro espíritu.
que dichas palabras lleguen realmente al Eterno y que nuestras palabras se conecten con el Espíritu para que suba ese olor grato a Hashem, para que suba ese olor grato. Entonces, en el primer y el segundo templo, el trabajo de los sumos sacerdotes y los Kohanim no era solamente matar o sacrificar el animal correctamente y ponerlo allí y encenderlo. Si ese acto físico no estaba afín con el acto espiritual, simplemente iba a ser un sacrificio, mas no iba a ser recibido correctamente delante de Hashem. Por eso era importante que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que estar realmente su alma desnudada, para que cuando entrara delante de Hashem y su sacrificio levantara, iba a ser no solamente con su voz, sino con su espíritu y pudiera tener la conexión con el Santo bendito es. Y es la forma en como nosotros debemos de buscar esa conexión con el Padre. No es solo orar por orar, no es solo expresarnos o hablar por hablar. Si no sientes lo que tú hablas, tu oración va a quedar ahí. Filipenses 4, versículo 6 y 7. Regocijaos en unión con el Adón siempre. Digo otra vez, regocijaos. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, nuestro pensamiento y corazón bien enfocado permitirá que llegue la oración y no sea estancada o no suba más allá del techo. Importantísimo que nosotros comprendamos que nuestra oración y lo que nosotros hablemos se debe sentir para que realmente suba y sea ese olor grato. Un buen consejo que dio el doctor un par de meses, y él decía, muchos llegan y me piden que ore por ellos, que clame, y llegaba una madre una vez y decía, por favor, yo quiero que ores por mi hijo, porque es que mi hijo tiene problemas de drogadicción y yo quiero que ores por mi hijo porque es que Hashem te escucha para que él sea libre de estas cosas. Y él dijo, hagamos una cosa, tú oras y yo estoy contigo y te respaldo en esa oración. Pero si tú oras con ese mismo sentir que me estás mostrando a mí, con ese corazón desgarrado y con ese sentir de que tus palabras van a tener esa fuerza y va a tener esa conexión espiritual, van a subir como olor grato a Hashem. Y yo les digo a todos que es muy importante y necesario que nosotros empecemos a manejar una oración no solo con palabras, sino con un corazón conectado a Hashem, con un corazón deseoso de querer sentir y saber que Él las está escuchando. Hechos 16, versículo 25. Alrededor de la medianoche, Saulo o Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Adonai, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente. Versículo 26. De repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta los cimientos. Todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos al poderoso, y los que estaban presos lo oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos soltaron. Qué bueno e importante es ver algo aquí. A veces creo que lo pasamos así, súper rápido, no lo meditamos. Y encontramos allí en el texto que Saulo o Pablo con Sila estaban teniendo un momento de oración. Y después dice ahí que levantaban cánticos. Y de repente se empezó a mover todos los cimientos, pero los cimientos terrenales. Y a veces nosotros no vemos que antes de que se movieran esos cimientos terrenales, Saulo o Pablo y Sila movieron los cimientos espirituales, porque cuando oraron llegaron como olor grato que parecían cánticos de salmos. Y recordemos que cuando estamos en el estudio de la Torá y empezamos a hacer la liturgia de la Torá, hay varios fragmentos y textos donde nosotros los recitamos y son salmos cantados para Hashem y se mueven los cimientos espirituales y su presencia desciende. Nuestra oración y el servicio a Hashem debe ir conectado para que nosotros podamos comprender que cuando oramos con ese corazón ferviente al Eterno, que cuando oramos al Eterno con ese corazón ferviente, podemos llegar al momento en el que movemos los cimientos espirituales y bajan y los podemos ver palpables en la tierra. Entonces, ¿qué es nuestra oración? Nuestra oración debe ser con total consagración al Eterno y no solo con palabras, sin espíritu sensible. No. Juan 11, verso 42. Vamos a mirar este texto. Juan 11, versículo 42. Para que por favor me ayude con este texto. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recordemos un poquito qué pasó allí en Johanán, Juan 11. Es la muerte de un varón. Y la muerte de este varón se presenta en el momento en el que Marta busca a Yeshua. Y es la muerte o la resurrección de Eleazar. Y se le presenta a esta mujer y, Yeshua, te fuiste, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Yeshua dice que se conmovió en su corazón. Se conmovió en su corazón. Y fue a donde estaba él. Pero hay algo muy particular y especial, y no sé si ustedes lo habían visto o no, pero en ninguno de los versículos hasta donde llega Yeshua, él ha hecho una oración. No lo expresa el texto. Pero cuando miramos el versículo 42, que dice, y sé que siempre me escuchas, pero por el bien de esta multitud que está aquí, dije estas cosas para que crean que me has enviado. La oración de Yeshua fue con el corazón conmovido a Hashem y subió su oración tan fuerte que movió los cimientos espirituales y descendió, y él solo tuvo que decir, corran la piedra. Y le dicen, pero Señor, hiede. Ya han pasado varios días, hiede. ¿Cómo dices tú que corramos
la piedra. Y lo más maravilloso y lo más fuerte es el resultado. Es cuando él sale. Y todos sorprendidos lo ven. Y yo creo que si estuviésemos nosotros en ese tiempo y hubiésemos visto con nuestros ojos eso, yo creo que hubiéramos dicho nosotros, wow, Dios mío, qué poder. Esa debe ser nuestra oración. La oración que con un corazón ferviente, conectado con nuestras palabras, asciendan a los reinos celestiales y hagan mover lo espiritual para que descienda el poder de Hashem y sea plasmado en lo físico. Y quiero leerles algo. Dice así. Es un pensamiento de Pirkei Avot con respecto a la Mishnah número 2. Es conocido el episodio que relata sobre el Haaretz Haim, eso es un libro, que en cierta oportunidad se reunieron numerosos millonarios para juntar fondos, destinándolos a la construcción de un hospital para justos y estudiosos de Torá. Cada uno de ellos realizó su colaboración con importantes sumas, donando una cantidad de camas para el hospital. El Hafetz Haim, que se encontraba presente en dicha reunión, recalcó la generosidad de aquellos donantes, poniendo de manifiesto el sentimiento y la disposición a ayudar al prójimo. En medio de la reunión llegaron unos jóvenes de la yeshiva, de la casa de estudio, y el Hafetz Haim los honró de manera muy especial, más aún que a los hombres ricos. Al observar esta actitud, se asombraron y le preguntaron al Hafetz Haim ingenuamente, ¿cuántas camas donaron estos jóvenes? El Hafetz Haim le respondió, estos alumnos donaron 50 camas. Los millonarios sorprendidos le preguntaron, ¿de dónde obtuvieron estos jóvenes el dinero para realizar semejante donación? Ni una sola cama podrían donar. Les respondió el Hafetz Haim, ellos estudian la Torá y el mérito de su estudio evita que no hagan falta otras 50 camas. El mérito tuyo y mío de estudiar la Torá, de buscar a Hashem, de entregar el servicio al Eterno con oración ferviente, de corazón, que mueve los cimientos espirituales y los vemos en la parte física, es esta. Tu oración y la mía debe ser ese servicio al Eterno. Y nosotros que tenemos a Yeshua, el Mesías, sabemos que Él quiere hacer tabernáculo en ti y en mí. Y tú y yo, como ese sumo sacerdote o como ese levita, debemos entrar a ese tabernáculo y prestar o dar el servicio al Señor con un corazón ferviente. Cuando estudié esto, comprendí por qué en nuestro tiempo no vemos las maravillas y las grandezas que Yeshua dice que nosotros tenemos que hacer y que las vamos a hacer. Y es porque a veces nuestras palabras se quedan cortas, porque no tenemos esa conexión con el Espíritu. Y este es el segundo pilar. Primero, la Torá. Segundo, el servicio al Eterno. Y el tercer punto nos habla de obras de bondad o sedaká. Tercer pilar, obras de bondad o sedaká. Salmos número 89, versículo 2.
Porque tú dijiste, la misericordia será edificada para siempre, tu verdad será establecida en los cielos. Dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Nuestro tercer pilar nos quiere enseñar que el acto de beneficencia debe ir más allá de lo monetario. El acto de beneficencia debe ir más allá de lo monetario. Y aquí pensemos por un instante. Si tú vas a realizar un acto de bondad a una persona, o un acto de sedacá, o un acto de misericordia, a alguien que tiene mucho dinero, ¿qué le darías? Muy posiblemente podríamos nosotros decir, no tendría sentido que le diéramos más dinero. ¿Por qué? Pueda que nos conteste, no, muchas gracias, no, no lo necesito. O podría en algunos casos molestarse. Pero si nosotros contemplamos que dichos actos de bondad o sedacá pueden ir más allá de lo material, podremos comprender que este acto permite que el pilar de la bondad siga en este mundo. ¿Cómo así? Si nosotros vemos que los actos de bondad y de sedacá no solo son los monetarios, sino también pueden ser los físicos, podemos nosotros seguir trayendo la luz al mundo. Creo que el ejemplo espectacular no nos cae mal en este tiempo y en los tiempos del COVID. Muchísimos hoy tienen un gran problema y el problema es que no hay quien los escuche. No sé si les ha pasado. Encontramos personas que anhelan y desean ser escuchados. Encontramos a personas que tienen un gran problema y es que no tienen con quién hablar y expresar todo eso que tienen acá y desahogarse. Y uno de los actos de sedacá o de bondad que puede llevar la luz a ellas, a estas personas, es cuando nosotros los escuchamos. Pero hay otros. Otros podrían ser, y se tiene como un buen acto de bondad y sedacá, y es cuando una persona fallece y esa persona o esa familia de esa persona posiblemente no tiene los recursos para dar ese acto de bondad, para dar ese acto de sedacá. Y aquí podríamos nosotros hacernos una pregunta, y es, ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son aquellos a los cuales nosotros podemos darles esos actos de bondad, de sedacá o de misericordia? Porque en muchas ocasiones damos, por así decirlo, actos de bondad y misericordia por compasión. Pero ¿quién es mi prójimo? Porque lo recitamos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí pregunto, ¿quién es mi prójimo? Hay varias opiniones rabínicas con respecto a quién es el prójimo. Unos dicen que es el judío únicamente, otros dicen, los que son de pronto un poco más liberales y quizás con la mentalidad que tenemos nosotros, todo aquel que busca de Dios, sea católico, evangélico, pentecostal, cualquier persona que busca el mismo Dios que nosotros es un prójimo. Y digamos que ya poniendo el último comentario con respecto a quién no es nuestro prójimo o a quién no estamos obligados a amar, es al que hace maldad. Ese, según el pensamiento rabínico, ya no es nuestro prójimo y no estamos obligados a amarlo. Después, de acuerdo a lo que nos habla los grandes jajamín y pensadores de la Torá. Unos muy estrictos dicen, prójimo debe ser todo aquel que profesa o sigue lo que yo sigo. Otros dicen, prójimo es aquel que profesa o siguen o están en la búsqueda de Dios.
Y otros definitivamente no son nuestros prójimos porque son aquellos que tienen una conducta de dañar y buscar o hacer destrucción. Pero entonces hay otro concepto que debemos nosotros mirar allí y que deberíamos pensar un poco más. Hay muchos que buscan a Dios, pero si de entre esos tantos que buscan a Dios, buscan hacer el mal, ¿serían contados como mis prójimos? De acuerdo a lo que habla el gran rabino Rashi y muestra en su Torá y su gran comentario con respecto a este texto, él dice y recomienda que el prójimo debería ser todo aquel que busque a Dios, pero deja de ser prójimo cuando pasa de que busca a Dios, pero quiere empezar a hacer daño. Entonces, mi prójimo es aquel que está en la búsqueda de Dios y está bien, pero puede llegar a no ser más mi prójimo cuando aquel que busca a Dios hace daño. Un ejemplo, hemos visto, tristemente hemos encontrado o hemos escuchado en algunas iglesias de hombres o de mujeres que dicen que buscan de Hashem, pero dentro de las iglesias han hecho daño. Entonces, son personas que han violado a jóvenes o a niños de la comunidad. Ya no podría ser mi prójimo. No podría yo tener un acto de bondad o de sedacá, salvo que no haya un arrepentimiento genuino, una teshuvá, una rectificación y una restitución. Lucas 6, versículo 35 y 36. En cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Su recompensa será grande y serán hijos del Señor Elohim, porque Él es bondadoso para con los ingratos y malvados. Sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Ustedes por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestados sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Hashem muestra compasión y misericordia en aquellos que buscan restituir y hacer teshuvá. En aquel que restituye, en aquel que hace teshuvá, en aquel que retorna a Hashem, Él es misericordioso y compasivo. Recordemos que Él mira desde lejos a aquel que es altivo. Y la maldad trae altivez. Y cuando hay altivez, Hashem los mira de lejos. Pero cuando hay en la persona el deseo y el anhelo de restituir, de hacer teshuvá y de cambiar, Hashem lo mira con misericordia y con bondad. Y Yeshua dice allí, amen a sus enemigos, tráiganlos con amor. Y aquí encontramos dos temas puntuales. Una cosa es aquellos que por más que no sean nuestros mejores amigos, busquen, anhelen y deseen buscar del Eterno, y otra totalmente diferente a aquellos que con altivez te ponen la barrera delante de ti. Entonces, el amor al prójimo, el amor de dar obras de bondad, el amor de dar obras de sedacá, es conocido en el pueblo como Gemilut Hasadim. Y eso es manifestación de obras de caridad. Y Hashem hace todos los días con nosotros una manifestación de su obra y de su caridad. A tanto buenos como no tan buenos.
¿Quién decide tomarlo o dejarlo? Es la condición del corazón y de la teshuvá que desee o quiera hacer o realizar. Yeshua nos hablaba allí en el texto, ama a tus enemigos. Claro, nosotros no debemos odiarlos porque es creación de Hashem. Debemos amarlos porque es una creación de Hashem. El pueblo judío no odia a Hitler porque es una creación de Hashem. Odia su acto. Nosotros no juzgamos a la persona cuando se equivoca. Juzgamos el acto de la persona. Cuando yo doy sedacá y bondad a esa persona, cuando yo me acerco para llevarle la luz del Mesías a él. Pero si él me pone una barrera para no recibirla, yo ya ahí estoy desobligado de seguirlo amando y llevarle la luz, porque él no la desea recibir. En nuestra nación lo vemos mucho. Todos aquellos guerrilleros, todos aquellos que han secuestrado y han causado daño y han quitado la vida de muchas personas. Nosotros amamos la creación de Hashem y amamos porque ellos fueron creados por el Eterno, pero no debemos amar las cosas que no son correctas y las cosas que ellos no han hecho bien. Y por eso, si no se arrepienten, si no hacen una teshuvá, si no buscan al Creador, ¿estaríamos obligados a ayudarlos? Amar a mi enemigo es poder reconocer que a pesar de que hace cosas perversas y malas, es una creación del Señor. Pero amar a mi enemigo no es yo desear y desbordadamente darme a él. Porque si ese enemigo, estoy viéndolo desde el nivel de aquellos que han hecho daño o tanto daño a muchas familias, si ese enemigo no quiere hacer teshuvá, cambiar su corazón y restituir, por más que yo ame a ese enemigo, él no va a llegar al reino de los cielos. Y muy posiblemente mi ayuda sí cause muchísimo más daño. Es lo que a veces vemos con aquellas personas que, no en todos los casos, en algunos, ¿no? Porque no en todos los casos aplica, o no en todos los casos es así, pero en algunos casos se ayuda mucho a aquellas personas que están en la calle y se les brinda muchas ayudas. El gobierno les da muchas ayudas. Aparte de eso, creo que ellos les dan muchísimo más ayudas que a otras personas y a otros estratos de la sociedad acá. Y entre esos tantos que ayudas a algunos cuantos que en ese momento te reciben con sonrisas, con agradecimientos, pero con el pasar de los días, si te los encontraras en la calle, no en la condición de tú dar, sino en la condición de ellos querer tomar, no te recibirían con alegría y con felicidad. Y a lo cual podríamos preguntarnos, ¿entonces debemos amarlos? ¿Estamos obligados a amarlos? Ahí es cuando tenemos que entender bien qué es lo que Yeshua nos está diciendo. Ama a tu enemigo, porque él es creación del Eterno y debemos amarlo como creación del Señor. Pero ya cambia la condición en cuanto a si él desea y anhela seguir la luz de la Torá o seguir en las tinieblas. Nosotros tenemos el espíritu del Mesías y el espíritu del Mesías debe ser quien nos guíe para llevar la sedacá correctamente. Entonces, decía allí, no, los abuelos, las personas necesitadas. Ok, se puede dar la sedacá
y se puede ayudar y se debe ayudar. Pero, ¿qué sucede si en el transcurso de dar y de ayudar me encuentro con aquellas personas en las cuales la forma en que reciben la ayuda y eso después es transformada para causar daño? ¿Sigo dándose de acá? Ahí viene el dar con inteligencia. Yo no voy a ir por la calle a darle a un indigente y sabiendo que lo veo a cada rato, digamos que chupando boxer, ¿sí? Entonces se sabe que va a utilizar el dinero para eso. Y de hecho alguna vez hablé con un indigente en la calle cuando estaba en la universidad. Teníamos que hacer entrevistas y me dijo, a nosotros no nos ayudan, somos malagradecidos. Y él contaba que una vez lo llevaron a una casa, lo bañaron, lo tenían trabajando como jardinero. Y bien me dejaron la casa sola, me robé todo lo que pude y aquí estoy otra vez. Tú puedes ayudar y no está mal, está bien. La condición cambia cuando después percibes y te das cuenta que esa persona sigue haciendo el daño. Ahí cambia. Andrés dio un buen ejemplo. Tú ves a alguien en la calle y a esa persona tú le ayudas. Mira, toma, mira. Y resulta y pasa que tú después pasas por allí y ves que esa persona realmente la bendición que tú diste no fue acogida como tal para dicha situación, sino fue para causar daño. Mira, una vez, y esto se ve tristemente, una vez, recuerdo que unas personas ayudaron a un muchacho y le dieron un mercado al muchacho, le dieron un mercado. Y bueno, le dieron el mercado al muchacho y todo, siguieron por allá haciendo sus vueltas y eso. Y casualmente, por cosas así del Señor, escuché. Después ellos, de hacer sus diligencias, llegaron y estaban por otro sector muy cerca y se encontraron que el muchacho había ya vendido todo su mercado, lo estaba feriando por las tiendas, pidiendo que le dieran monedas o lo que fuera por lo que tenía allí, y había tomado eso para consumir droga y para robar a otras personas. Entonces, ¿hasta qué punto es mi prójimo? Hasta el punto en que esa persona no dañe. Esto, de pronto se te ha pasado por alto decir esto, pero es que hay que diferenciar entre qué es enemigo y qué es hacedor de maldad. Y de hecho, para muchos, no para todos, pero para muchos cristianos, nosotros somos su enemigo. Y viceversa, ellos son nuestros enemigos y advierten en las iglesias que somos una secta peligrosísima, que cualquier persona que hable sobre la Torá y todo eso es una persona anatema y que van para el infierno prácticamente, nos condenan. Somos sus enemigos y ellos son nuestros enemigos. Pero no por eso significa que ellos son malos o nosotros seamos malos. Que tengan una concepción errada en su mente no significa que sean malos, porque en su corazón quieren buscar de Dios. Y esas advertencias que hacen no son más que ignorancia de muchos temas. Entonces, no todo el que es nuestro enemigo es una persona mala. De pronto, ejemplo, una persona que tiene un negocio igual al mío y habla mal de mí, de que mis fotos, ejemplo, yo que soy fotógrafo, no, es que las fotos de ese muchacho no son tan buenas. Él es mi enemigo, pero es malo. El hombre puede ser un buen esposo, puede ser un buen padre y puede darse acá a los pobres, pero es mi enemigo porque habla mal de mí. Que deja de ser mi prójimo es el que se aleja totalmente de ser una buena persona. Una persona que va por la calle y es capaz de pegarle a un perro, de pegarle a una mujer, de atracar a una niña y apuñalarla. Una persona que vende droga, que corrompe a los niños para que hagan eso. Esa persona ya no es mi prójimo. Y Yeshua lo muestra en la Torá y dice, ustedes van a ser aborrecidos. Y por llevar la verdad de la Torá, hoy en día muchos somos aborrecidos. Muchos. No solo en nuestra nación. En otras naciones somos aborrecidos. Porque queremos llevar la luz de la Torá. Y para muchos
la luz de la Torá es algo contradictorio. Y ahí podríamos decir, para ellos somos enemigos, pero si uno de ellos viene a pedirme ayuda, para mí es mi prójimo y yo lo ayudo. Entonces, ¿quiénes dejan de ser los prójimos? Aquellos que toman la bendición y la convierten en maldición para dañar a otros. Ese, yo ya no estoy obligado con ese. Si lo hago, es una cosa diferente. Lo quise hacer, pero que diga Hashem, ¿tú estás obligado en hacerlo? No, no estás obligado. Lo que dice en Isaías 4:3, Jeremías 4:3, que dice, porque así dijo el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, haz barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Y pues la experiencia mía ha sido que yo, con mi don de misericordia, que les comento acá entre nos, pues yo daba y daba y daba, todo el mundo le daba y de todo, hasta que una vez el Señor me enseñó que no todo el mundo, que todas las personas que se acercaban era para que uno las pudiera ayudar, porque a veces él las tenía en unas circunstancias hasta que se arrepintieran de muchas cosas y lo buscaran a él. Entonces, por más que venían a mí a buscar ayuda, bueno, tantas cosas que vienen las personas, yo ahora he aprendido primero a analizar, como dice aquí en el diccionario común y corriente, dice prójimo, es un concepto etimológicamente conjugado con próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano o vecino, pero que la mayor parte de las veces se usa en contextos religiosos o morales. Entonces, ahí yo aprendí a identificar si la persona estaba cerca del Señor, entonces era una, o por lo menos quería buscarle, o tenía un corazón sincero delante del Señor de buscar las cosas que estaba necesitando y no solamente como los los que pusimos soy habitante de calle. Entonces eran personas que yo daba la bendición, entonces sembraba en buena tierra. Entonces yo aprendí a sembrar en buena tierra con mis próximos o las personas que se me acercan a mí, pero que realmente quieren buscar primero al Señor. Y de resto pues son mis vecinos y mis semejantes y mis cercanos. O sea, yo los he sabido como identificar así. No todos son prójimos. Hay muchos cercanos. Y hay muchos cercanos que se pueden volver prójimos. ¿En qué está? En el querer cambiar su condición y hacer teshuvá. Y ahí encontramos a muchos, los católicos, cristianos, testigos de Jehová, todos esos son mi prójimo. ¿Por qué? Porque están en la búsqueda de Dios. Si al lado tuyo, Hasbe Shalom, hay una persona satánica que guarda ocultismo y todo eso, ¿es prójimo tuyo? ¿Porque está al lado? Ahí viene un comentario que escuché del doctor Ketil, y es, el mandamiento dice, ámalo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Y si el hacer un acto de bondad por tu prójimo te pone en riesgo a ti o a tu familia, o sea, poniendo al prójimo por encima de ti o de tu familia, no estás obligado a hacerlo, es como a ti. Si el entrar a una persona a tu casa va a hacer que, no sé, tu familia no tenga una porción de comida para, no sé, la niña o lo que sea, o va a hablar mal de tu casa después de haberse ido, o no sé, cualquier cosa, ahí estamos perdiendo, estamos yendo más allá del mandamiento. Y creo que esa no es la milla extra que pide Yeshua. Hay que mirar hasta qué punto deja de ser mi prójimo. Y deja de ser mi prójimo, vuelvo y repito, cuando busca tomar esa bendición y la transforma en maldición para otros. Cuando yo ayudo, doy, y esa persona no está o no sigue en la búsqueda de Hashem, sino se inclina hacia la oscuridad, hacia la maldad y a dañar, yo ya no estoy obligado de verlo como mi prójimo. Es uno que está en mi entorno.
Si yo quiero, lo puedo volver a ayudar, pero yo ya tengo clara cuál puede ser la condición. Ir y dañar. Entonces, el prójimo no es solo el que yo tengo al lado, como lo traduce el texto. A veces hay personas que tienen al lado a los más grandes narcotraficantes que dañan y han acabado con un mundo de familias y de personas, y yo no lo puedo catalogar como mi prójimo, porque él no está primero en la búsqueda del Señor. Segundo, está transgrediendo todo lo que el Señor muestra, ha secuestrado posiblemente, ha quitado la vida de otras personas y todo eso. Él ya no podría ser mi prójimo. Si Él me permite acercarme, yo llevarle luz y Él acepta y empieza a cambiar su caminar, ahí ya puede ser mi prójimo. Pero antes no. Eso lo vemos con el Eterno en esta parashá que pasó. Hashem le dijo al pueblo, ¿por qué dejaron las mujeres vivas? Si por ellas fue la causa de Baal peor. La caída del pueblo fue por ellas. Entonces, toda mujer, aquella que haya conseguido, que haya conocido hombre, debe morir. Y toda mujer virgen y niña que no ha conocido hombre, puede vivir. O sea, todo aquel que quiera restaurarse y estar purificado, puede vivir, porque es una nueva criatura. Pero todo aquel que quiere seguir andando en la oscuridad, va a pasar a la muerte. Si al lado Hasbe Shalom de nosotros viviera el narcotraficante más buscado de todo nuestro país, que sabemos que entra, viola a mujeres o viola a niñas. Vamos a poner un ejemplo, Pablo Escobar, vamos a poner un ejemplo. Pagaba a sicarios para que le trajeran niñas vírgenes a la fuerza o no a la fuerza, las violaba, ponía carrobombas y explotaba carrobombas, mandaba drogas a muchos lugares del mundo y destruía no solo a la persona, sino a familias. Le quitó la vida a muchos inocentes, pero es que él puso en el Medellín, puso metro, puso cable, ayudó para el desarrollo de Medellín y todo eso. ¿Es mi prójimo? Si no hace teshuva y no cambia, yo no estoy obligado a verlo como mi prójimo. Yo lo respeto porque es creación del Eterno, pero no estoy obligado a amarlo como mi enemigo o como mi prójimo, no. Amo porque es creación del Señor y la creación del Eterno es perfecta, pero yo no amo a la persona con esa condición porque yo debo juzgar la condición. La condición no es una persona que ha hecho esto. La condición yo la juzgo, no, no es mi prójimo, porque él ha hecho esto y no se ha arrepentido. Si se arrepiente de corazón, hace teshuva, transforma su vida y su forma de caminar es diferente. Pasan a ser prójimos cuando ellos dicen o permiten que la luz llegue. Balak, en esta parasha murió, en esta que pasó. ¿Por qué murió? Si era el prójimo, porque su condición no la quiso cambiar, no quiso cambiar la condición de su corazón. Bilam no quiso cambiar la condición de su corazón a pesar de que escuchaba que Hashem le hablaba. Nosotros podemos ser luz y llegamos, pero cuando alguien que está en la oscuridad te pone una barrera así de grande, tú no puedes querer traspasar a la fuerza esa barrera. Y ahí es donde tenemos que ver hasta qué punto yo estoy obligado de verlo como mi prójimo y después de ese punto ya no. Y es eso, la barrera que nos pone, el deseo que ellos quieren. Si el que es malo quiere seguir siendo malo, yo no lo puedo ver como mi prójimo porque va a seguir transgrediendo y dañando a otros. Debo verlo como alguien que está al lado, pero no puede ser mi prójimo porque él no está queriendo caminar conmigo para ir a la búsqueda del Creador.